buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama en este momento es indeciso en los mercados. La noticia del día tiene que ver con una información del gobierno colombiano que intenta para el año 2021 levantar recursos adicionales por 12 billones de pesos para llenar o cubrir los faltantes fiscales. Estos 12 billones se mencionan desde hace mucho tiempo como ventas de activos del gobierno, y la declaración que ha realizado en este momento las autoridades es que evitará la venta de participación adicional en ISA y en Ecopetrol, y que se dedicará a vender hidroeléctricas o compañías del sector eléctrico, la participación que tiene en Colombia Telecomunicaciones, que era la antigua Telecom, y otros activos, pero estos no alcanzan a los 7 u 8 billones, es decir, quedaría por debajo de esas necesidades, y también son tantas ventas para lograr este monto que se ve muy difícil que lo alcance. Por lo tanto, podría ser un 2021 muy parecido a este 2020, donde tendríamos simplemente que endeudarnos más, buscando al Fondo Monetario Internacional o llegando a los mercados internacionales y dejando obviamente una restricción a futuro más fuerte. Con respecto a los mercados, el día de hoy hemos tenido referencias entre la Casa Blanca y los demócratas de que han acercado las posiciones para un nuevo paquete fiscal. Llevamos desde el cierre de julio con este cuento del nuevo impulso que se estaría dando en el Congreso, que no se ha materializado. Estamos a 2 semanas exactamente de las elecciones en los Estados Unidos. También vemos difícilmente que se alcance este acuerdo antes de esa fecha, y veremos qué ocurre próximamente. Recuerden lo que hemos mencionado desde hace 2 semanas acerca de lo que se conoce como la ola azul, es decir, que los demócratas no solo obtengan la presidencia, sino también el control del Senado y de la Cámara, y de esta manera se destrabaría más rápidamente la situación para la aprobación del paquete fiscal. Pero si es así, tendríamos que esperar hasta el 20 de enero, cuando asume el nuevo gobierno, a que esto pueda ocurrir. En caso contrario, que los demócratas no tengan el control del Senado y sean los republicanos, pues será un periodo nuevamente de negociación muy complicado para tener este estímulo fiscal adicional. El día de hoy estaba amaneciendo con una muy buena dinámica debido a este anuncio del acercamiento de las posiciones entre la Casa Blanca y los demócratas. Ese acercamiento estaba haciendo que los futuros se valorizaran 0.7%, pero habíamos colocado que, al igual que ayer, comenzaba el mercado con valorizaciones y terminó con pérdidas de más del 1,5% en los Estados Unidos. En este momento, por eso hemos cambiado el panorama de despejado a indeciso, porque los futuros de Estados Unidos solo avanzaban ya el 0.4%, es decir, la mitad de lo que teníamos hace cerca de una hora. Desde el lado corporativo, o de la temporada de publicación de resultados en los Estados Unidos, UBS nos da una idea de por qué las acciones en Estados Unidos no se han visto tan afectadas como la economía, y tiene que ver con la composición sectorial. Mientras que la economía tiene 84% de sector servicios dentro de sus componentes, las utilidades de las empresas del Standard & Poor's 500 lo tiene por debajo de este nivel, 54%. ¿Por qué es importante? Porque el sector servicios es el que más se ha afectado con la pandemia, es decir, el PIB ha sido más afectado que las utilidades de las compañías, y por eso el índice accionario en Estados Unidos, o sería una explicación de por qué el índice en Estados Unidos ha tenido un mejor comportamiento que la economía como un todo. Debido a esta dinámica y a esa superación nuevamente de las expectativas que teníamos hasta este momento con la publicación de resultados, más del 20%, algo inusual, UBS decidió aumentar sus expectativas de utilidades por unidad del Standard & Poor's de niveles para este año a $130 y para el próximo $165. Esto obviamente estaría dando espacio adicional de valorizaciones para el Standard & Poor's en los próximos 12 meses. Corporativamente, la acción de IBM hoy cae 3%, porque es el tercer trimestre consecutivo de caídas de ingresos. El mercado ya lo había pronosticado, pero ha sido la confirmación de esta mala noticia. Y por otro lado, el mayor gestor de activos del mundo, que es UBS, el que estábamos hablando hace algunos momentos, registró o duplicó más bien sus utilidades en este trimestre frente a lo que obtuvo en el mismo periodo del año 2019. También superó lo que el mercado esperaba para esta ocasión, y por eso su acción ha tenido una valorización en el premercado de casi 6%. Goldman Sachs alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos sancionan a las empresas que han incurrido en temas de corrupción. Pues Goldman Sachs tuvo este tema de escándalo con un fondo soberano en Malasia, por el cual pues ya se comprometió con las autoridades de este país a desembolsarle 2.5 billones de dólares, y ahora al Departamento de Justicia le desembolsará un poco más de 2 billones. En total, este escándalo le ha costado casi 5 billones de dólares a esta compañía en los Estados Unidos. Y para finalizar, como no podíamos dejar a Trump por fuera, las declaraciones de la mañana de ayer del doctor Fauci acerca de que era solo cuestión de tiempo para que Trump se contagiara, pues
no tardaron en tener su respuesta por parte del presidente. Menos de 24 horas, Trump calificó a Fauci como un desastre y a sus colaboradores como unos idiotas. Por lo tanto, este jueves veremos cómo en ese último debate presidencial, recuerden que eran 3, se canceló el del 15 de octubre, tenemos este jueves uno nuevo, cómo se va a comportar Trump. Se ha manifestado en medios que va a haber una regla, que se silenciarán los micrófonos de los participantes del debate, obviamente una clara alusión a la costumbre de Trump de interrumpir a su rival, y pues Trump no tampoco tardó en oponerse a esta idea, así que muy probablemente nos acostumbremos el día jueves a las interrupciones a gritos del presidente de los Estados Unidos. En divisas, el euro se está recuperando, 1,18 dólares por euro, en una jornada en que en teoría hoy tenemos más expectativa de irrigación de liquidez por parte del Banco Central Europeo. En teoría esto debería habilitarlo, pero como tenemos en teoría los avances de las negociaciones del plan fiscal en los Estados Unidos, y esto mejora la confianza debilitando el dólar, entonces la respuesta ha sido en este sentido. Lo que sí nos está valorizando en Europa es la libra esterlina, se debilita porque seguimos a la expectativa del anuncio de la reactivación de las negociaciones del Brexit. En materias primas, petróleo estable, WTI 40 dólares con 60 centavos, Brent 42 dólares con 40 centavos, el oro se debilitó un poco de 1915 que teníamos ayer a hoy 1905 dólares, pero se mantiene por encima de los 1900 dólares la onza de Troy. En este mercado importante, los movimientos de las compañías, ConocoPhillips anunció la adquisición por casi 10 billones de dólares de una empresa especializada en shale oil. En total, ConocoPhillips entonces con esta adquisición tendrá una producción cercana a 1.5 millones de barriles, cerca de la 10ª parte de la producción de todos los Estados Unidos. Lo que llama la atención es que esté comprando compañías de shale oil, que son las compañías que peor desempeño han tenido debido a la caída de los precios del petróleo y a los altos costos de explotación. Pero está siguiendo la línea de hace 2 semanas de Chevron, cuando adquirió la compañía Noble y se convirtió en la empresa de mayor capitalización de mercado del sector petrolero en los Estados Unidos. En renta fija vemos presiones alcistas en tesoros a 10 años, 0,78% en tasas de descuento, casi 0,79%, está en máximos desde junio de este año, pero en Europa el comportamiento es contrario, está en mínimos de los últimos 7 meses. Recuerden que los bonds alemanes a 10 años tienen una tasa de rentabilidad negativa del 0,6%. La Unión Europea emitió el día de hoy o debutó con una nueva emisión de bonos comunitarios. Recuerden que eso fue la gran noticia hacia el mes de junio, en que finalmente estaban empezando a dar los pasos para una consolidación fiscal de la Unión Europea, reduciendo los riesgos o la percepción de riesgos sobre la periferia. Recuerden que en la periferia teníamos a Italia, Portugal, España y Grecia. Estos bonos comunitarios son los primeros que se emiten desde hace cerca de unos 4 años, cuando se hizo una emisión para financiar el plan de rescate de Portugal y de Irlanda. Este paquete es especial porque no son 50 billones, son más de 800 billones de euros que se van a estar emitiendo en los próximos años. Esta fue la partida de este tipo de programa. En específico, los bonos emitidos el día de hoy van a financiar el programa de preservación de empleo en Europa. Los títulos tienen o gozan de la máxima calificación crediticia, que es la AAA. Fueron emitidos el día de hoy con un monto cercano a los 17 billones de euros, recibieron demandas o intenciones de compra por 233 billones. Es un récord histórico, 14 veces las intenciones de compra frente a la oferta, y se marca para un título en específico como es el de 10 años, que se emite cerca de 10 billones de euros, se recibieron demandas por 145. Es un nuevo máximo histórico de intenciones de compra, una gran liquidez en los mercados europeos, es la razón por la cual tenemos esas bajas tasas de interés en este momento allá, pero recuerden de todas maneras que en Estados Unidos la gran liquidez impedirá, creemos desde nuestro punto de vista, un avance vertiginoso de las tasas de largo plazo. Un incremento de tasas de largo plazo en Estados Unidos descarrilaría 2 elementos. 1, la recuperación económica por el abultado nivel de endeudamiento, y 2, las valorizaciones de las acciones en el Standard & Poor's por los métodos de valoración de las acciones. Recuerden que la tasa de descuento que utilizan es la tasa a 10 años en los Estados Unidos. Los incrementos, por lo tanto, afectarían los valores presentes de esas valoraciones. Así, el día de hoy tenemos una jornada que en teoría comenzaba mejor, se está debilitando. En temas de monedas todavía hay algo de impacto positivo por los anuncios de ese, en teoría, acercamiento entre demócratas y republicanos de la Casa Blanca. Recuerden que hoy sería la fecha límite para poder tener el plan fiscal aprobado antes de las elecciones del 3 de noviembre. Los dejamos con Daniela, Sharon, Raúl y Nicolás para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado colombiano.
Gracias, Dani. Bueno, como lo decías, la noticia para Colombia es la aprobación del presupuesto general de la Nación para el 2021 por parte de las plenarias del Senado y la Cámara por un monto de 314 billones de pesos, con un histórico monto de inversión de 58.5 billones, donde se mantiene la educación como el sector con más recursos, muy cercano a los 47.3 billones de pesos, seguido del sector salud. Desde el gobierno han reiterado que este sería uno de los presupuestos más importantes de la historia reciente del país. Esto dado que es fundamental para el rebote económico que tendría el país desde el próximo año y que de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo supone un crecimiento del PIB del 6.6%. Entre los puntos relevantes del articulado está la posibilidad que se le otorga al gobierno de capitalizar 472 esta empresa pública de envíos, y así también como queda establecido que la nación tendría potestad para adquirir activos de Salud Corp EPS que están en proceso de liquidación. Esta iniciativa, que desde el lado opositor se rechazó, ya que no se explica de dónde saldrían los recursos para llevar a cabo estas operaciones y por qué esta sería una inversión estratégica para la nación. Y por parte de las enajenaciones que se llevarían a cabo en 2021, que dado que fueron aplazadas para este año, en el 2021 se esperan que estas alcancen los 12 billones de pesos. Sin embargo, de ayer el senador John Milton Rodríguez habría indicado que desde el Ministerio de Hacienda ya no están considerando tomar parte de Ecopetrol o de Cenit, dado lo impopular y el tiempo que tomaría salir de esta acción, y tampoco de un activo de relevancia para el país como lo es ISA. Según este senador, el gobierno habría desistido de esta idea y estaría enfocado en vender otros activos, como Colombiana de Telecomunicaciones, que estaría cerca de 3 billones de pesos, compañías termoeléctricas que aportarían otros 3 billones e incluso de participaciones minoritarias en plazas de mercado que aportarían hasta 1 billón de pesos a la nación. Esto sería lo que se conoce un poco por ahora con respecto a este tema. Sin embargo, pues desde el ministerio no se han pronunciado. Por otra parte, el de ayer también conocimos el ICE para el mes de agosto. Este indicador de actividad económica presentó un decrecimiento de 10.63% con respecto al agosto del 2019, cuando este registraba un crecimiento de superior al 3%. También fue revisado el dato de julio, pasando de menos 9.6% a menos 9.7%. Dado esto y corregido en su efecto en la serie estacional, presenta el agosto del 2020 un decrecimiento de 1.19 en comparación con julio, cuando se venía registrando una variación positiva de 2.22% con relación a junio del 2020. Esto debido, recordemos que en agosto tuvimos el impacto de nuevo cierres zonales y por localidades acá en Bogotá, y también en algunas otras ciudades del país se hicieron algunos cierres y que solo fueron reabiertos hasta ya la última parte del mes de agosto. Por otra parte, el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, explicó que Colombia traería los 5.300 millones del préstamo del Fondo Monetario Internacional gradualmente, esto para evitar precisamente turbulencias en los mercados de divisas. Según el viceministro, esta cautela mejora las posibilidades de que la nación obtenga un tipo de cambio más favorable. Esto veríamos reflejado en el dólar. Destacamos nuevamente que Colombia es el primer país en acceder a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, una modalidad de crédito que no tiene condiciones para su uso, y el gobierno nacional usará los recursos para hacer frente a los efectos negativos que ha generado la pandemia sobre la economía local. Y ya para finalizar, según la fuente Blue Radio, el Consejo de Bogotá ya aprobaría en primer debate el Plan Marshall que les comentaba el día de ayer,
con el que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, busca incentivos para la reactivación económica de la capital del país. Fueron aprobados 29 de los 31 artículos presentados, se adicionaron otros 10 nuevos que tienen que ver con el rendimiento de informes sobre los avances en la reactivación y el descuento en el impuesto de industria y comercio para los cicloparqueaderos. Entre lo que se aprobó está el incremento de tarifas de industria y comercio a partir de 2021, un incentivo para los vehículos eléctricos y una tarifa en el impuesto para el servicio de compra, distribución y entrega de productos. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejo con Raúl que nos cuente qué pasó ayer en el mercado accionario local y las noticias relevantes para este. Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap mantiene parcialmente las ganancias contra el comportamiento de los índices de la región ante principalmente la expectativa de integración de la Bolsa de Colombia con las de Santiago y de Lima. Sin embargo, fue en medio de bajo volumen de negociación, tan solo se negociaron 62.000 millones de pesos, donde la especie más transada fue Copetrol con 16.000 millones, la más valorizada fue en Colombia con el 3,5%, y la más desvalorizada fue Preferencial Grupo Argos con un 2,7%. El día del índice colombiano podría mantener las ganancias, aunque en medio de bajos volúmenes negociados ante la incertidumbre en el plano internacional. Por el lado de acciones puntuales, Preferencial Bancolombia siguió recuperándose y confirmó parcialmente la ruptura a los 25.000 pesos, favorecido por un mayor apetito por la especie, a pesar de las altas volatilidades que podríamos tener en las próximas jornadas. Consideramos que los resultados del tercer trimestre de 2020 mantendrían un débil comportamiento, donde la principal preocupación serán las altas provisiones. Por otra parte, la acción de Grupo Nutresa se mantiene por encima de los 22.000 pesos, donde ha mantenido un comportamiento lateral las últimas jornadas y se ha mantenido bastante estable. Esperamos que los resultados del tercer trimestre sigan siendo positivos, donde el crecimiento por el lado de volúmenes se mantendría, se seguiría viendo favorecida por la evaluación de la tasa de cambio, la incorporación de Atlantic Foods y los elevados precios internacionales del café. Pero Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para la jornada de ayer, lunes, iniciando semana, el volumen transado fue de 379 millones de dólares, una disminución superior al 35% con respecto a la jornada del viernes. La tasa de cierre fue de 3.844 pesos con 75 centavos, donde el precio colombiano se valorizó 9 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.843 pesos con 61 centavos, el precio mínimo alcanzado de 3.833 pesos con 50 centavos y el máximo de 3.848 pesos con 80 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes hacia los 3.835 y 3.825 pesos y resistencias hacia los 3.855 y 3.865 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Buenos días, Nico. El mercado de deuda local tomó un descanso de las valorizaciones de las últimas 2 semanas y se desvalorizó de forma generalizada en la jornada anterior. La curva TES tasa fija aumentó cerca de 3 básicos, con los 32 siendo la referencia con mayores alzas de cerca de 5 básicos. De igual forma, la curva TES UR se desplazó al alza un básico, con los 21 desvalorizándose cerca de 15 puntos básicos por toma de utilidad, mientras que el segmento largo cayó unos 7 básicos, aplanando la curva levemente. El día de hoy podrían continuar esta toma de utilidad y las presiones al alza en la curva TES-UR. Por el lado de los test del 24, estos se acercaron de nuevo a su media móvil 20 y cerraron en 3.53%. Los test del 28 también presentaron desvalorizaciones y cerraron sobre su media móvil 50 en 5.08%. Recordemos que ya llevamos un poco más de un mes y medio con estos comportamientos un poco laterales sobre estas medias móvil en lo que son estas dos referencias. Por el lado de deuda corporativa, no se mantuvo la dinámica positiva del día viernes en cuanto a los volúmenes negociados y se registraron debilidad en las negociaciones. Se negociaron solo 1.000 millones de pesos a través del sistema transaccional y cerca de 607.000 millones por registro. Lo más transado fue una vez más tasa fija del 21 e IPC del 22.
En cuanto a las negociaciones con respecto al mes pasado, los títulos indexados a la inflación continúan siendo los ganadores del mes, en especial los TES VR, y por su lado los títulos tasa fija muestran desvalorizaciones leves en todos los nodos, al igual que los TES en pesos, que muestran desvalorizaciones desde el segmento medio. El día de ayer, como nos contaba Dani, conocimos el dato de actividad económica del mes de agosto. Este retroceso se confirmó los datos de producción industrial y de ventas minoristas reportados la semana pasada para este mes y no presentó una sorpresa para el mercado, por lo que no tendría mayores implicaciones en los movimientos de la curva, a pesar de crecientes expectativas de un recorte de tasa adicional por algunos agentes del mercado debido a la debilidad en estos datos. Nosotros consideramos que el ciclo de recortes ya habría culminado en 1,75 y se mantendría este nivel por alrededor de un año. Eso fue todo por nuestro panorama del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.